ver, activen sus cámaras para verlos, muchachos. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, noches. buenas noches. ¿Qué tal, Jody? Profe, buenas noches. Buenas noches, Jody. ¿Me escuchas bien, no? ¿Recién, está empezando recién? Sí, recién vamos a empezar. ¿Me Ya, escuchas profe. bien? ¿Pero? Sí, profe, sí se escucha. Ahí, ya. Ya. Y cualquier cosa me escriben diciendo no se escucha el audio. Me Ya, mandan un profe. zumbido, no sé, levantan la mano. Ya. Ya, entonces, a ver, vamos a comenzar. Vamos a poner modo de grabar. ¿Dónde está? Espérate. Detener grabación, detener grabación. ¿Está grabando? Sí, ¿no? Está grabando. Ya, listo. Ya, chicos, entonces hoy día vamos a hacer geometría. Ya, sabes que es geometría bien facilito, pero no. Entonces vamos a hacerlo de forma violenta. Dice, el tema es semejanzas. Semejanzas, ¿ya? El tema es semejanzas, el curso es geometría. ¿A qué se viene con semejanzas? Es que tiene que ver con el tema anterior que era proporcionalidad. Nosotros hemos visto la clase antepasada en geometría lo que son proporcionalidad, ¿no? Y ahí se comparaban a través de una división, ¿no? Entonces acá lo que vamos a ver en semejanzas es eso. También algunos le dicen escalas. Por ejemplo, ustedes, a ver quién está hablando. Profe, me puede ir ya, vaya. Entonces, fíjense, esto bueno, es parecido, ¿no? Se puede aplicar también en la geografía, las semejanzas o las proporcionalidades. Por ejemplo, ustedes ven que en geografía tú tienes lo que llaman cartografía. ¿Qué es la cartografía? Es la ciencia que estudia los mapas, ¿no? Como tú ves aquí, aquí tienes, pongamos el mapa de Huaycán, ¿no? Mapa de Huaycán, por allá la Z, para acá la entrada, para allá la HM, la HGK, ¿no? Y acá están las UCB, la zona A, la zona B, así, ¿no? Todas las zonas, ¿ya? Y aquí tú ves una leyenda. Ahí dice 1 por 100, o puede ser 1 por 1000, dependiendo la mapa, al mapa, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir 1 por 100? Quiere decir que en el mapa, si yo veo 1 centímetro, por ejemplo, de acá digo, mido 1 centímetro de aquí hasta aquí, pongámosle. Si yo mido, agarro, digo, a ver, voy a medir de aquí, de la zona A hasta la zona B, o hasta la HM, ¿qué tal ya? Y pongámosle que esa medida en mi mapa es 1 centímetro. ¿Qué quiere decir? Que en el mapa es 1 y en realidad sería multiplicado por 100, es decir, 100 centímetros, 100, generalmente es más, creo, ¿no? 1000 hay que poner, 1000 o 500 ya, para que sea creíble. De 1 a 500. Entonces, si tú en tu mapa pusiste 1 centímetro, con tu regla en tu mapa mides 1 centímetro desde la zona A hasta la zona HM, en realidad, ¿qué te está diciendo? Que lo multipliques entre 500. Es decir, ¿cuánto mide en realidad ¿cómo se llama? Claro, en realidad, en la vida real, mediría 500 metros, ¿no? 500 metros aproximadamente. Entonces, eso es lo que se ve en la proporcionalidad. O sea, tú ves en la figura algo pequeño que en la realidad es algo grande. Lo mismo sucede en las maquetas, ¿no? En las maquetas, ustedes han visto que los arquitectos tienen una figura chiquitita, una maqueta, ¿no? De un edificio. Y ahí está su maqueta.
Y aquí está su edificio que van a construir, ¿no? Y su edificio tiene, por ejemplo, 10 centímetros. Y aquí todo maqueta también tiene sus escalas de medida, ¿no? Y ahí te puede decir, ¿sabes qué es? 1 por 1000, ¿no? Por 1000. O 10.000, pongámosle ya 10.000. 1 por 10.000. ¿Qué quiere decir? Que si en tu maqueta son 10 centímetros, en realidad ¿de cuántos metros es tu multiplicado por 10 sería, ¿no? Es decir, es de un más o menos de 100 metros, de 10.000 metros. De 10.000 metros es mi torre, en realidad. Y esto es en mi mapa, ¿no? Entonces, eso es proporcionalidad, a eso se asemeja, ¿no? Tú tienes algo pequeño y lo comparas con lo real, que es algo muy grande, ¿no? Como en este caso que se ve en el dibujito, ¿qué sería acá? Acá estamos viendo un barquito chiquito, ¿no? Estamos viendo un barquito chiquito, ¿por qué? Porque es prácticamente un adorno, pues, un adorno. Pero no es más que una maqueta, pues, ¿no? De algo que en realidad es grande. Por ejemplo, puede ser no sé, alguno de los barquitos de los conquistadores, así, ¿no? Entonces, esa es la semejanza. Entonces, tú ves algo pequeño, igualito, igualito lo tienes, pero en grande, ¿no? Esa es la semejanza. Entonces, en triángulos, ¿qué veríamos? En triángulos nosotros veríamos triángulo pequeño, ¿no? Triángulo pequeño. Igualito, igualito el otro va a ser, pero triángulo grandote, pero igualito, ¿no? Mismas proporcionalidad, mismo ángulo, pero grandote. Es decir, si acá era teta, acá que sería teta, ¿no? Si aquí fue alfa, acá que sería alfa. Aquí fue trinche, pongámosle. Aquí sería trinche. Sus lados también serían proporcionales, ¿no? Proporcionales no sé, a la medida que tenga, ¿no? Pongamos si acá es 2, acá puede ser 20 o 200, ¿no? Entonces, esa es la proporcionalidad. Profe, a la más, el audio, a la más. ¿No se escucha bien, Yodi? A ver, los demás escriban. Parece que Yodi no escucha. Vamos a cambiar de audífono ya, a ver un ratito. Se escucha muy bajo, profe, se escucha muy bajo. Ya, un rato. Y entonces ahí estamos viendo qué cosa que... eh, Ahora, chicos. Ahora sí creo, ¿no? A ver, me dicen... Ya, Sí, profe, sí. ya listo. Entonces, como les decía, el, la proporcionalidad se, se basa en eso, ¿no? Se basa en eso de qué cosa, que tú vas a tener cosas chiquitas, pero en la misma forma comparado a las cosas grandes, ¿no? Entonces ahí que vamos a decir que estos que son semejantes y se simboliza como una N inclinadita así, ya con una N inclinadita. Entonces cuando vemos la semejanza vamos a simbolizarlo con una N, con una N. Y chicos, entonces eso es básicamente lo que se va a ver hoy día, la semejanza de figuras geométricas. Ya a ver, vamos, dice qué cosa tenemos que recordar, saberes previos. ¿Qué es lo que tenemos que recordar para este tema? Una de las cosas que tenemos que recordar es que en un ángulo recto, la suma de los ángulos, ¿cuánto es?
90 grados. ¿Cuál es un ángulo recto? Este de aquí, ¿no? Esto de acá. Es un ángulo recto. 90 grados. Un ángulo recto es 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que los ángulos pequeños, que son también llamados ángulos complementarios, van a sumar 90 grados, ¿no? Entonces, ¿qué son ángulos complementarios? Son ángulos que van a sumar 90 grados, ¿no? 90 grados. A ver, vamos a ver ya, a ver si han entendido. ¿Qué son ángulos complementarios? Son ángulos que van a sumar 90 grados. Es decir, si yo les digo, ¿cuánto es el complementario de 50 grados? ¿Cuánto sería el complementario? Sabemos que este más algo tiene que salir, ¿qué cosa? 90 grados. Entonces, ángulos complementarios tienen que sumar 90. Entonces, ¿qué sería su complemento de 50? 40, pues, ¿no? ¿Está bien? A ver otro. ¿Cuánto sería el ángulo complementario de 60 grados? ¿Cuánto sería el complementario? 30. 30, exacto. Muy bien, Jody. 30 grados, ¿no? Entonces, a ver, uno más, ¿ya? A ver, ¿cuánto es el complementario de 37 grados? ¿Cuánto es el complementario de 37 grados? A ver, escriben los que no tienen audio. 50 sería, ¿no? 53. ¿Por qué? Porque 37. 53 es 90 grados. Ya. Uno más a ver por ahí cuánto es el ángulo complementario de 15 grados. ¿Cuánto sería el ángulo complementario de 15 grados? 5, ¿no? 7, 5. ¿Por qué? Porque 15 más 75 es 90 grados. Entonces ya sabemos que son ángulos complementarios, ¿ah? Son ángulos que cuya suma nos van a dar, ¿qué cosa? 90 grados, ¿ya? 90 grados. Ya sabemos qué cosas son ángulos complementarios. Aunque hemos hecho hace muchas clases atrás, pero bueno, para recordar. Ya tenemos el concepto aprendido. Segundo, dice, en todo triángulo, ¿cuánto suman los ángulos? En todo triángulo, profe, los ángulos suman 180, ¿no? Todo ángulo, todos los ángulos en un triángulo suman 180. Eso es desde la primera clase, pues, ¿no? Eso es desde la primera clase. Tercero. ¿Aprendido esto? Tercero, tenemos que los ángulos entre rectas paralelas, ¿qué se hace? Se trasladan, ¿no? Profe, las rectas paralelas me servían ¿para qué? Para trasladar ángulos. Para trasladar ángulos, ¿no? Y eso habíamos hecho también semejanza para el holograma, todo, ¿no? En varias cosas habíamos hecho. ¿Qué decíamos, profe? Aquí, bueno. Si acá, por ejemplo, es alfa, este de aquí es alfa también, profe. ¿Por qué? Por opuesto, por el vértice, ¿no? Es como un espejo, ¿no? Y ahora, profe, si estas dos rectas son paralelas, este alfa sube. Claro, sube, ¿no? Sube aquí. Aquí. Profe, ¿me puede hacer ver la segunda? Dice, profe, ¿me puede hacer ver la segunda? Y ahorita. Entonces aquí esto va a subir. Entonces aquí dice alfa. Y aquí por opuestos por el vértice también sería alfa, ¿no? Entonces ahí vemos cómo es que sube el ángulo, ¿no? En paralelas. Es como un serruchito para aquí, para aquí, para aquí, ¿no? A ver, dice que quiere que ver. El segundo concepto era que los triángulos, la suma de ángulos en un triángulo era 180. Y ahí yo di, eso es lo que tenías que ver. Ya, entonces en lo tercero hemos visto que los ángulos en un paralelogramo o en rectas paralelas suben, ¿no? Suben. Entonces ahí sube el ángulo. Entonces ya hemos visto que en las rectas paralelas nos servían para trasladar ángulos, ¿no? Para trasladar ángulos.
Acá nos dice, si A y B son paralelas, porque esas dos rayitas significan paralelas, entonces estas rectas están así, ¿no? Estas dos rectas están así. Aquí también, ¿no? Y ya, entonces esas dos rectas son paralelas. ¿Qué dice? Alfa y teta son iguales. Claro, pues no. Ya sabemos que, a ver, voy a completarlo con, prácticamente es el borrador del de arriba, ¿no? Es igualito al de arriba, ¿no? Aquí el alfa, ¿qué hace? El alfa sube. Aquí y aquí y aquí, ¿no? Ahí está, prácticamente es como la de arriba. Solamente, ¿qué cosa? Le han borrado esto de aquí, ¿no? Sus cachitos. Esto lo han borrado, esto lo han borrado. Y ahí como que dicen, ah, será diferente. No, son iguales. ¿Por qué? Porque esta recta es paralela con la recta. Lo mismo que aquí, ¿no? Esta es paralela con esta. Ya, listo. ¿Qué más tenemos que saber? Dice, ya tenemos concepto de paralelas. Aquí está lo mismo. El último concepto de que tenemos que recordar, dice, es en el triángulo rectángulo, los ángulos agudos, ¿cuánto miden? 90 grados, ¿no? Porque acá es un 90 y sabemos que tienen que ser 80. Este es 90, entonces los demás tienen que ser 90, pero para que 90 más 90 nos dé 180, ¿no? Entonces, por eso que en un triángulo rectángulo, uno de los ángulos es 90 grados. Entonces, la suma de estos dos tiene que ser 90, pues, ¿no? Que con todos sea 180. ¿Ya? Entonces, en un triángulo rectángulo, los ángulos agudos miden 90 grados. Bueno, todos esos conceptos ya hemos hecho, ¿no? Acá se puede aplicar Pitágoras, hay bastantes cosas en un triángulo rectángulo. Entonces ahí ya tenemos ya conceptos que hemos hecho anteriormente, que nos dicen que tenemos que recordar que vamos a utilizar en este tema. Entonces aquí viene ya el concepto de semejanza, lo que les decía, ¿no? Lo que decía mismo, que los triángulos son semejantes y sus ángulos interiores tienen igual medida, ¿no? Entonces, que aquí está alfa, aquí alfa, aquí está acá, y está acá. Aquí está teta y aquí. Entonces, todos los ángulos son iguales en ese ángulo. Los ángulos son iguales en ese ángulo. Ahora, dice más. Y los lados son homólogos, proporcionales. Homólogos. ¿Qué quiere decir? Son iguales, son proporcionales. Es decir, si este número de 2, este puede multiplicar. Hemos visto un número, es decir, que ese número de 2 puede ser 4, puede ser 8, puede ser múltiplo 2, ¿no? Pero obviamente más fija que el ángulo de la izquierda es más grande que el ángulo de la derecha. Entonces eso es lo que es como tan... A ver, a probar el auto. Ahora, Ahora, ahora chicos. Ahora supongo que ha mejorado. ¿Qué pasó, profe? Dice que se escuchaba como robot, dice el amigo Giancarlos. No, se escucha bien. Sí, ¿no? Ya, entonces decíamos que eh, los triángulos son semejantes cuando uno es más pequeño que el otro, pero sus ángulos, ¿cómo son? Iguales, ¿no? Los ángulos interiores son iguales. Acá está alfa, acá está alfa, acá está beta, aquí está beta, aquí está tetita, aquí está tetita, ¿no? Todos los ángulos son iguales de cada uno, ¿no? Pero lo que pasa es que sus lados son proporcionales o homólogos, ¿no? Por eso les decía, si esto vale 2, esto de acá tiene que ser múltiplo de 2, más grande que 2, pero los múltiplos de 2, ya hemos visto que ayer en la clase que hemos visto, que son, por ejemplo, el 4, ¿no? El 8, el 6 también, ¿no? Más grande, con 2 por 3.
2 por 4, 8. 2 por 5, 10. O sea, todos los proporcionales mayores que 2 tienen que ser esto de acá. Puede ser, ¿no? Puede ser 4, 8, 12. Pero grandes, mayores, porque esto es al ojo que ves, que esto es mucho más grande, pues, que el otro. Mucho más grande que este de acá, es más pequeñito. Entonces, todos sus ángulos, ¿cómo van a estar? Sus lados, ¿cómo van a estar? Proporcionales. Mientras que sus ángulos son iguales, sus lados son proporcionales, ¿ya? Proporcionales. ¿Cómo se simboliza? Ya les dije, ¿no? Es como una N volteadita. Eso dice proporcional. Ahí está, dice, simboliza, el símbolo de semejanza es una ñ, ¿no? Como una ñ. Se lee semejanza. Segundo dice, pares de lados homólogos. ¿Qué quiere decir? AB. A ver, ¿qué pasa ahora? A ver, los que tienen cámara activen. Ya por lo pronto yo dice está ganando su puntito adicional. Para los lados homólogos, homogéneos, digo, AB, es esto de aquí, lo que estoy pintando de rojo, tiene que ser homólogo o ¿cómo se llama? O semejante a qué? Al lado PQ, pues, ¿no? Al lado PQ. Ya, voy a pintar el mismo color como para que se vea, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver que estos son homólogos o semejantes. BC va a ser homólogo o semejante a QR. Y por último, AC va a ser homólogo o semejante a PR, ¿no? Esos van a ser semejantes. Y aquí está, ¿no? A sobre AB, que está de rojo, sobre PQ, que también está de rojo, ¿no? Acá están los de rojo. Es igual a BC. BC es lo de azul, ¿no? BC es lo de azul. Y lo de azul en el pequeño es QR. ¿Ves? Aquí también está. Por último, habíamos visto AC. AC, lo de naranjita o de casi amarillito, de mostaza, es semejante a PR, ¿no? AC es semejante a PR. Entonces eso es lo que vamos a ver, ya chicos, la semejanza entre ambos, entre todos sus lados, ¿ya? Pero primero que tenemos que ver que sus ángulos sean iguales. Si sus ángulos son iguales, voy a poder decir que sus triángulos son semejantes. Entonces lo primero que tenemos que ver, ¿qué cosa es? Que los ángulos sean iguales, pues, ¿no? Entonces acá están los casos. Caso número 1. Caso número 1 dice, dos triángulos son semejantes si tienen al menos dos ángulos respectivamente de igual medida. Entonces ahí nosotros estamos viendo que estos dos triángulos que tienen ángulos iguales. Ángulos iguales, ¿no? Ángulos iguales, alfa y tetita y tetita. Entonces, suficiente viendo que dos ángulos son iguales para decir qué cosa, que esos dos triángulos, ¿cómo son? Semejantes, ¿no? Estos dos triángulos son semejantes. Entonces, en el primer caso, tenemos que ver qué cosa, dos ángulos iguales, ¿no? Tengo dos ángulos iguales y ya puedo decir qué cosa, mi conclusión, que los dos triángulos, ¿cómo son? Semejantes. El triángulo ABC es semejante al triángulo PQR, es lo que dice aquí. Ese símbolo de triangulito significa triángulo ABC. El triángulo ABC, es decir, esto de aquí, es semejante. Semejante que sí simboliza, sino es semejante al triángulo PQR. Este triángulo, ¿no? Ya, entonces, suficiente viendo que dos ángulos son iguales, tienen dos ángulos iguales, llego a la conclusión que son semejantes. Entonces, primero tengo que ver que los triángulos tienen dos ángulos iguales. Entonces, el primer caso es cuando dos ángulos son iguales, suficiente para decir que los dos triángulos son semejantes.
Segundo caso. Dos triángulos son semejantes si tienen un lado igual medida y un lado igual medida, dice, si tiene un ángulo de igual medida y la longitud de sus lados están determinados, dicho ángulo son respectivamente proporcionales. Ya. En el segundo caso nos dice que vamos a tener solamente un ángulo igual. En este caso es teta, en el otro teta. Ya, ahí dice que si tienen ángulos iguales, un solo, ¿va? Arriba era dos ángulos, ¿no? Acá abajo solamente necesito uno, que uno de los ángulos sea iguales, y los lados dice que hacen ese ángulo, en este caso A y B, hacen el ángulo, en el otro caso los ángulos que forman es M y N, ¿no? Esos dos lados están formando el ángulo teta. A ver, Jody, saca eso. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a decir? Que esos lados, ¿cómo son? Dice proporcionales, ¿no? Dice, en el gráfico la medida, M significa medida, el ángulo, ¿no? La medida del ángulo BCA, aquí está, que vemos que es teta, es igual a la medida QRP. QRP, ahí están, los dos ángulos son iguales. Y AB sobre N, es decir, AB sobre N es igual a sobre M, ya igual a una constante. Ya, chicos, entonces es suficiente ver que los dos lados hacen al ángulo igual para ver y concluir que los dos triángulos, ¿cómo son? Semejantes, ¿no? Entonces ya tenemos bien el segundo caso. El tercer caso dice que van a ser triángulos semejantes y las longitudes de sus lados son respectivamente proporcionales. Es decir, todos sus lados son proporcionales. Entonces, si todos sus lados son proporcionales, fíjate, C con R, A con P y B con Q. Ahí nos dice qué cosa, lo de rojo con rojo, ¿no? C con R es igual al azul, ¿no? Que es A sobre P. Ya, a la vez debe ser igual a B sobre Q, lo de verde, ¿no? Verde y verde. Igual a una constante, ¿no? Una constante. Ahí, ¿qué concluimos? Entonces se concluye, ¿qué cosa? Se concluye que esos triángulos son semejantes. Semejantes, ¿ya? Le hago el símbolo de semejanza. Entonces vamos a ver esos tres casos para llegar a que son semejantes, ¿no? Son semejantes. Entonces vamos a aplicar esos tres casos. Acá hay una observación. Ya. ¿Qué dice la observación? Sí, dice, en todo triángulo, al alzar una recta paralela a uno de sus lados, se forma un triángulo parcialmente semejante al total. Sí, pues, ¿no? Sí, eso sí es cierto. En todo triángulo, si yo trazo una recta paralela a la base, el triángulo formado va a ser proporcional o semejante al grandote. ¿Qué quiere decir? Pongamos, yo tengo un triángulo cualquiera, ¿no? Acá está mi triángulo. Este aquí. A ver, vamos a ver aquí. Este ahí. Ya. Entonces ahí yo tengo mi triángulo grandote, grandote. Si yo trazo una recta paralela, una recta paralela. Ahora ya no se escucha Sashenka. Ahora va a decir, es como robot, va a decir. Ya un momento a ver Sashenka. Se escucha bien, profe. Según Sashenka dice no se escucha. Su audio de ella está mal. A ver Sashenka, álzale volumen a tu audio.
Porque dice sí Está se mal, creo. escucha bien. Sí se escucha bien, De dice. 60. Además. Entonces, chicos, ahí vamos a ver que lo que nos dice es, a ver, ¿quién ha escrito ahora? Sí se escucha, profesor, dice tu primo Jordan Miranda Shashenka. Ya, sí se escucha, dice. Ya, entonces, chicos, aquí lo que vamos a ver es trazar una recta paralela. Álzale volumen, Shashenka, porque parece que los demás sí me escuchan y tú eres la única que no escucha. Es porque tu audio está mal, algo así debe ser. ¿Ya? Entonces, chicos, acá dice, tienes un triángulo y nosotros vamos a trazar una recta paralela. ¿Cómo le voy a trazar aquí? Ya, ahí voy a trazar la recta paralela. Ya, entonces ahí, fíjate, yo tracé la recta paralela, voy a borrarlas de aquí, voy a borrar aquí. ¿Qué quiere decir? Que estas dos rectas son paralelas. Y fíjate, en paralelas, ¿qué hemos visto? Si aquí era teta o alfa, pongámosle, ¿cuánto es esto? Alfa también, ¿no? Subía. ¿Por qué? Porque estas dos rectas son paralelas. Esta recta con esta recta de la base son paralelas. Por eso sube el alfa aquí, ¿no? Y lo mismo aquí, si es teta aquí, ¿a qué cuánto va a ser? Teta, ¿no? ¿Por qué es teta? Porque estas rectas son paralelas. Y un paralelogramo o rectas paralelas, ¿para qué me sirve? Para trasladar ángulos, ¿no? Entonces ahí nos fijamos qué cosa, que este triángulo chiquito, tiene dos ángulos iguales y era suficiente para qué? Va a decir que con el grandote, que también tiene ángulos teta, y acá también teta, digo teta y alfa, podríamos decir qué cosa, que los dos triángulos, ¿cómo son? Semejantes, Dos ¿no? alfa y dos tetas, profe. Ajá. Entonces, esos dos triángulos son semejantes, ¿no? El chiquito es semejante al grandote, ¿no? Al grandote. Bien, chicos, eso es lo que le estaba por concluir en esta observación, ¿ya? En esa observación. Y que acá es lo mismo, lo único que ha hecho es al revés, prácticamente le ha hecho el espejito, ¿no? Acá, en el siguiente, esto de acá, es como que si yo trazase con acá, ¿sí? Justo por acá le pusiste un espejo, así. Y solamente voy a reflejar el triángulo de acá, el triángulo chiquito. De aquí, aquí. Y así, aquí también. Y esta recta, una recta tengo que sacar una recta paralela. Ya voy a pintarle de color verde. Y ya está. Entonces, ¿qué estoy reflejando ahí? Lo que les dije. Solamente el triángulo chiquito, ¿no? Entonces acá va a ser beta. Beta aquí. Si es teta, ¿cómo iría acá? Teta, ¿no? Si aquí es alfa, acá ¿qué sería? Alfa. Ya está, eso es lo que me dice ahí. Si tú prácticamente sacas un pequeño triángulo más, donde esta recta también es obviamente paralela a esta de acá. Esto de acá, lo que estoy pintando, es semejante a esto de acá. Esos triángulos son semejantes. Eso es lo que me quiere decir aquí, ¿ya? Eso es lo que me quiere decir ahí. Entonces, he tratado de dibujarle. Ya, chicos, entonces ahí está. Y a ver, ahora sí me escuchas. Shashenka. Ahora sí, profe, se escucha. Ya, No se ya, escuchaba sí. nada. Se está cortando otra vez. Y entonces, ¿qué hicimos? Hola, se es como robot, creo, ¿no? No, no. Ya, a ver. Entonces, chicos,
Ahora sí vamos a hacer el ejemplo. O sea, lo que hemos entendido, vamos a hacer la resolución. ¿Ya? A ver. Aplica lo comprendido, dice. Aplica lo comprendido si AB es igual a 6 centímetros, BC es igual a 10 centímetros, PQ 18 y calcula QR. Ya, a ver, cualquier cosa me dice ya, si no se escucha, para cambiar de micrófono. Entonces vamos a ver. Voy a poner los datos con color azul. AB dice que es 6 centímetros. BC dice que es 10 centímetros. 10 centímetros. Ya. 10 centímetros. Luego dice PQ es 18. 18 centímetros. Dice que tengo que calcular qué cosa QR. Entonces ahí estamos viendo qué cosa me está pidiendo QR. QR. X sería, ¿no? QR. Ahora, ¿cómo puedo saber que estos dos triángulos son semejantes? Mi primer caso era, ¿qué cosa? Que eran semejantes cuando tenía dos ángulos iguales, ¿no? Alfa, alfa y teta y teta. Ah, profe, como tienen dos ángulos iguales, yo puedo decir qué cosa, que esos triángulos son semejantes. Semejantes, ¿no? Entonces ahí voy a simbolizar la semejanza. Simbolizo la semejanza y ahí qué diría, ah, profe, a teta se le pone 6 en el chiquito, en el triángulo chiquito a teta se le pone 6. En el triángulo grandote a teta que se le pone 18, ¿no? 18. Luego, a alfa en el chiquito se le pone 10. A alfa en el grandote que se le pone X. Justamente lo que quería. Entonces eso es lo que vas a hacer ya. ¿Qué se lo pone? ¿Qué se lo pone? Entonces dirías que esto está dividiendo, pasaría a multiplicar, sería 6 por X, ¿no? Esto de abajo está dividiendo, pasaría a multiplicar, sería 18 por 10, 180. Y yo como quiero X, despejo el valor X, sería 180 entre 6, sería a 30, ¿no? 30. Ya, 30. Entonces, ¿cuánto vale X? 30 centímetros sería, ¿no? 30 centímetros. ¿Por qué me dan en centímetros las unidades? ¿Ves? Es sencillo, ¿no? ¿Se entendió? ¿O alguien se ha perdido, ha volado? Está bien, ¿Ah? está bien. Sí, Y sí. ahora vamos a hacer el siguiente, ¿ya? El siguiente. Como está en el video normal. El siguiente dice, del gráfico calcule X. Calculemos X. ¿Dónde está X? Aquí. No, ahí está X. Vemos qué cosa, que este triángulo pequeño tiene un ángulo beta y teta. Beta y teta. ¿Ya? El triángulo grandote también tiene beta y teta. Teta aquí y beta aquí. ¿No? Entonces, ¿ya qué puedo decir? Que los dos triángulos, ¿cómo son? Semejantes, ¿no? ¿Por qué digo que son semejantes? Porque en el primer caso, profe, mi primer caso cuando hice la teoría, decía que si dos ángulos son iguales, digo, dos triángulos tienen ángulos iguales, dos de sus ángulos iguales, esos triángulos son semejantes. Por el primer caso, profe, primer caso. Entonces, si ya tengo ya llegué a la conclusión de que esos triángulos son semejantes, ¿qué puedo decir? Proporcionalidad, ¿no? Proporcionalidad. A ver, en el pequeñito, eh, vemos que aquí hay un ángulo que no conocemos. Voy a ponerle alfa, ¿ya? En el grandote, el ángulo que no conozco debe ser esto, pues, alfa también, ¿no? Ya, fíjate, en el pequeñito, a alfa se le pone 14.
A alfa se le pone 14. En el grandote, ¿qué se le pone? Se le pone X. En el pequeñito, a beta se le pone 16. En el grandote, a beta que se le pone 24. Ya de esa forma vas a relacionar ya, muchachos, muchachos. Y aquí ya puedes simplificar si quieres, ¿no? Si tienen para simplificación. Por ejemplo, aquí mitad sería 7. Mitad, ¿cuánto sería? 8, ¿no? Ya, acá puedo sacar mitad. No, 7 no tiene mitad ni tercia, nada. Pues no es un número primo. Pero por acá sí, profe. Por acá sí puedo sacar mitad. O de frente, creo, octava, ¿no? Octava 1, Otro, octava 3, ¿no? Entonces aquí, fíjate, el X queda solito. El 3 que estaba dividiendo pasaría a multiplicar. ¿A qué cosa? A 7. Entonces sería 3 por 7, 21, 21. 21. Entre 1, ¿no? Ya, pues 21. eso nada más quedaría. ¿Ves? Sencillo, ¿no? Entonces es muy, muy, muy fácil poder hacer ese cálculo, pero sabiendo qué cosa, la teoría, ¿no? Entonces X es igual a 21. A ver, veamos el segundo, el tercero, digo. Y ahí dice calcular X del triángulo mostrado. Y ahí tú ves que hay un 90 grados, hay un 90 grados. Hay un alfa, hay un alfa. Suficiente, ¿no? ¿Para qué? Para decir que esos triángulos son como semejantes. El grandote de la izquierda con la de derecha son semejantes. Esos dos triángulos son semejantes, profe. ¿Por qué? Porque he visto que tienen un ángulo igual. Y este también igual. Decía la teoría que si se tenía dos ángulos iguales era suficiente. ¿Para qué? Para que digamos que esos triángulos son semejantes, ¿no? Semejantes. ¿Ya? Y si son semejantes, que ya llegué a la conclusión que son semejantes, ¿qué tengo que hacer? Proporcionalidad, profe, proporcionalidad. Proporcionalidad. Proporcionalidad, ¿no? Proporcionalidad. Ah, ya, profe, para el grandote se le pone a alfa, en el grandote se le pone 3. A alfa, en el chiquitito, ¿cuándo se lo pone? X. Profe, vamos a decir, este ángulo, vamos a ponerle algo teta. Entonces aquí sería teta también. ¿Por qué sería ahí teta? Porque alfa más teta tiene que ser 90, ¿no? Y aquí alfa más teta tiene que sumar 90. ¿Ya? Entonces ahí, a teta que se le pone en el grandote, X también, ¿no? X. Y a teta que se le pone en el chiquito, 12. 12. Ya está, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se opera en aspa, pues, ¿no? Entonces aquí arriba en X sería X por X, X al cuadrado. Y aquí 3 por 12, 36. Y ahí, ¿qué puedo decir, profe? El valor X, ¿qué va a ser? Raíz cuadrada, ¿no? De 36. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 36? 6. Exacto, muy bien. Yo dije X es igual a 6. ¿Ya? Entonces eso es la forma, ¿no? Fíjate que estoy haciendo siempre cómo lo estoy relacionando, ¿ah? Cómo lo estoy relacionando. Eso tienen que tener en cuenta para que hagan sus tareitas. No es examen por si acaso, es tarea. Ya tienen que hacerlo para que cuando les toque el examen lo hagan ustedes, solos. ¿La tarea, profe? Eso la traeré. No, 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 este es los ejercicios. La tarea es parecido, recién. Ah, 4 dice, del gráfico calcular PQ. PQ, del gráfico vamos a calcular PQ. Ah, ya, esto de aquí, ¿no? Eso es PQ. Si la recta PQ es paralela a AC. Ya es paralela a AC. Entonces, esos dos datos nomás nos dice. No es la tarea, Jordan, la tarea todavía falta mucho. Y no lo voy a resolver, como está facilito, no lo voy a resolver. Ustedes lo van a hacer.
¿Ya? Está muy fácil. X es esto, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, profe, vamos a poner primero, pues ya sé. Ya sé que cuando hay paralelas son semejantes. El triángulo pequeñito es semejante a qué cosa? Al triángulo grandote, ¿no? Al triángulo grandote. ¿Está bien? ¿Está bien? Va, creo que es pastilla. Entonces, ahí, ¿qué vamos a decir? El triángulo de amarillo grandote es semejante al triángulo de rojo chiquitito, ¿no? Al triángulo chiquitito. Listo. Entonces, para verlo mejor, voy a ponerle valores, ¿ya? Ah, profe, si aquí es alfa, ¿acá cuánto sería? Alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque estas rectas son paralelas. Y cuando son paralelas se trasladan los ángulos, profe. Claro. Si aquí es teta, aquí también sería teta, pues. Y aquí voy a ponerle un ángulo A, ¿ya? Ángulo A. Listo, entonces decimos, ya sabemos que el triángulo pequeñito es semejante al triángulo grandote. Entonces voy a decir acá, ¿no? Proporcionalidad, profesor. Proporcionalidad, ¿no? Profe, en el pequeñito, a alfa que se lo pone, 2. Y en el grandote que se lo pone. Todo esto, ¿no? Que sería 6 más 2. 8. Exacto, muy bien, Jordan, 8. Y ahora, al ángulo A, al ángulo A, al ángulo A, al ángulo A, que es esto de acá, se le opone en el chiquito, en el triángulo chiquito, el valor X, ¿no? En el grandote, ¿qué sería? Este de acá, pues, ¿no? Este de 20. Ya está, ¿no? Entonces en el grandote, en el chiquito se lo ponía X, para el grandote se lo ponía 20. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué podemos decir? Ah, ya, profe, hacemos en aspita, pues. Acá, ¿qué va a ser? 2 por Él 20. está feliz. Es igual a qué cosa? A 8 por X, ¿no? Y ahí puedo decir, profe, que sale mitad 1, mitad 4. Cuarta 1, cuarta 5, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me queda nada más? 1 por 5. Y 1 por 5 es 5. 1 por X es X. Ah, y entonces ya salió el valor X, ¿no? Fácil, ¿no? No, no está nada complicado, ¿no, queridos alumnos? A ver, en el siguiente, del número 5 del gráfico, calcular X. ¿Dónde está X? Está en la parte superior, ¿ya? Aquí lo que no ha dicho es que este de aquí, estas son paralelas, ¿ya? Bueno, también se concluye, ¿por qué? Porque el ángulo se está trasladando. Aquí está teta y aquí está teta. Entonces, cuando se trasladan los ángulos, ¿en qué cosas se trata? Solamente se traslada ángulos en paralelas. Es decir, esta recta de negro es paralela a esta recta de acá, pues. ¿Ya? Y si son paralelas, se trasladarían todos los ángulos, ¿no? Si aquí es alfa, ¿cuánto sería aquí? Alfa, ¿no? Se trasladó. ¿Por qué? Porque son paralelas esas rectas. PQ es paralela a C. Ya, entonces ahí vemos qué cosa, que el triángulo pequeñito tiene dos ángulos, alfa y teta. El triángulo de aquí, de abajo, tiene alfa y teta también. Y cuando tienen mismos ángulos, dos ángulos iguales, ¿qué se dice? Que los triángulos, ¿cómo son? Semejantes, ¿no? Entonces acá diríamos que, profe, el triángulo PQB es semejante ¿a qué cosa? Al triángulo ABC, ¿no? A ese triangulito. Esos dos triángulos son semejantes. Si son semejantes, ¿qué voy a hacer?
Proporcionalidad, profesor, proporcionalidad. Ya, a ver, PQE, ese es de arriba, ¿no? El triángulo chiquitito. ¿De qué diría? Profe, aquí a tetita se le pone 8. A teta se le pone 8. En el triángulo de abajo, a teta, ¿qué se le pone? 14. Entonces estamos viendo, ¿eh? Primero comencé con lo de tetita también. A ver, ¿qué más? Este ángulo que voy a llamarlo trinche, va a ser acá también trinche, ¿no? ¿Por qué? Por opuestos por el vértice. ¿Qué diría acá? Para el chiquitito, profe, a trinche se le pone X. X. Y para el grandote, ¿qué se le pone? 21. 21. Ya está, pues, ¿no? Como dice Jody, ¿qué hago ahí? Carita feliz, profe. Este de abajo sube multiplicando. Sería 8 por 21. Igual, profe, se está dividiendo. Pasa a multiplicar. ¿Qué sería? 12x. Sale 12, profe. Entonces, ¿ahí qué vas a decir? Primero puedes decir que tenga tercia, ¿no? Tercia de 12, eso es 4. 14. Tercia de 21, eso es. Sale 14. ¿Qué más? Puedo sacar cuarta, ¿no? Cuarta aquí, Profe, 1. sale 14, profe. 2. Ajá, muy bien. Acá me queda 2 por 7, que sería 14. Y en el otro lado me queda la unidad, 1 por x, ¿no? 1 por x, que sería x nada más. Entonces ahí nos salió, ¿qué cosa? 14 el valor de x, ¿no? Entonces esa es la forma, ya chicos. Esa es la forma de hacer el ejercicio, aplicando semejanzas, aplicando los casos. Los casos que hemos hecho en teoría, ¿no? En la teoría. A ver, ya está esto, ya está esto. Oh, ahí queda. Espera, chicos, parece que... Ya, entonces ahí la voy a mandar ahí a la tarea, ¿no? O más ejercicios. Ah, muchachos, Tarea, pues. de frente tarea, ¿sí o no? Porque está muy fácil, ¿no? Sí, profe. Ya, a ver, espérate un momento. Ya, espérate. Es muy raro que no haya jalado todos los archivos. Gracias. Ya, un momento, chicos. Entonces ahí, a ver, alguna duda, una pregunta, profe, ¿cómo es? ¿Qué significa? No sé, mientras que busco el archivo. A ver, chicos, comenten. Profe, Dígame. ahí donde está alfa 12, ahí, X. Cuando no hay teta, se pone teta. Claro, puedes completarlo con ángulos. ¿Para qué? Para que tengas una mejor visión, ¿no? Ah, ya, Ya, para que tengas una ya, mejor profe. visión. Geografía, geometría. Gracias. Ya, a ver. ¿Qué es semejanzas? ¿No? ¿Dónde está? A ver. Polígonos regulares, cuadriculares. ¿Qué más? Acá está. Proporcionalidad, semejanza. 186. Lo que faltó es el aprende más.
faltó esto. No he jalado la pizarra para poder hacerlo. A ver, ¿cómo comunicación de gráfico? A ver, la 2, a ver, ¿cómo harías? ¿Cómo harías la 2? Aunque esa es teoría, ¿no? A ver, ¿dónde están los problemas? A partir de la 5 es. A partir de la número 5. Profe, espérate, pero no hay el archivo, Alejandro. ¿Dónde está? Dice, este está. No, primero no. Ya, un momento, Alejandro, está cargando, ¿no ves? ¿Qué dices, perras, Alejandro? A ver, Johan, voy a capturar y voy a publicarlo para que tu madre lo mire, para que te dé de alma. Mm. Se colgó la pizarra. Ya ahí, a ver, la número 5. ¿Qué diríamos? A ver, muchachos. Ahí, ¿qué diríamos, profe? Fácil. Dice que de acuerdo al gráfico, compare la columna A con la columna B, dice, con signos de mayor o igual. Con la columna B, usando el signo mayor. De acuerdo del gráfico, compara la columna A con la columna B, usando el signo más y menos. No sé, pero acá lo que veo es que son semejantes estos dos, ¿no? Este triángulo chiquitito con el triángulo de abajo grande. ¿Por qué? Porque aquí es teta y aquí es teta. Profe, es las 5. Sí, ¿no? Pues vamos, si yo quiero calcular,
Tendría que tener un dato más para poder calcular. Si aquí es, por ejemplo, 4 y esto es X, ¿cómo calcularía? Semejanza, ¿no? Porque ya sabemos que el chiquito es semejante al grandote. Entonces ahí digo yo que diría que en el chiquito a teta se le pone X, en el grandote a teta se le pone 4. En el siguiente, a este angulito de acá, en el chiquito se le pone a 2 y en el grandote se lo pondría a 6. Y ahí yo nomás operaría, pues, ¿no? En alfa, 6 por X debe ser igual a 4 por 2. Y aquí puedo sacar tercia, digo mitad 3, mitad 1. Quedaría, el valor de X sería igual a 4 tercios, ¿no? 4 tercios. No sale exacto, pero sale así. Ya, entonces eso sería de acuerdo a esto. A ver, otro. Resolución de problemas, dice, ¿no? Vamos a ver en la número 6. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Por abajo nomás, ¿ya? Ya. De acuerdo al gráfico, calcular el valor X. ¿Qué dirías aquí? Primero tenemos que ver que los triángulos sean semejantes. ¿Y cómo llego a la conclusión que dos triángulos son semejantes? Primer caso dice, tienen que tener ángulos iguales. Acá hay alfa y teta, aquí hay alfa y teta también, ¿no? Entonces ahí por eso diríamos que estos dos triángulos son semejantes, ¿no? Porque cumple la ley del primer caso, cuando dos ángulos son iguales, dos de esos ángulos son iguales. Y si ya llegué a la conclusión que esos dos triángulos son semejantes, ya puedo aplicar la proporcionalidad, ¿no? Proporcionalidad. ¿Qué diría? Al triángulo de aquí, a teta se le pone 2 y acá en este triángulo a teta se le pone X. En el triángulo de acá, alfa se le pone X. En el triángulo de acá, alfa se le pone 32. Y ahí ya multiplico, ¿no? Esto de acá sería 2 por 32, que sería 64. Va a ser igual a X por X, X al cuadrado. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 64? A ver, mis queridos alumnos. 8, ¿no? X debe ser igual a 8, porque 8 por 8, 64. Ya, entonces esa es la forma de calcular. Ya, chicos, a ver, Naitu, a ver, Jordi, presten atención, después no estén diciendo, profe, ¿cómo era? ¿Cómo es? Ya, a ver, aquí, la número 7, la número 7, número 7, más abajito, a ver, ya, más abajo, voy a exportar la número 7. Y aquí voy a jalar la número 7. Ya, la número 7 dice, de acuerdo al gráfico, calcular PQ. PQ. ¿Y dónde está PQ? P, PQ. Este, ¿no? Eso es PQ. Y ahí como es teta y teta, ¿qué significa eso? Que estas rectas son paralelas, ¿no? Entonces, si yo le pongo alfa aquí, aquí también va a ser alfa. Ese ángulo también va a ser alfa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son paralelas. Paralelas. Entonces aquí es alfa,
y alfa. Aquí voy a ponerle un trinche. Ya, entonces, ¿qué diría? Profe, como son paralelas y tienen ángulos iguales, entonces el triángulo chiquito debe ser semejante al triángulo grandote, ¿no? Entonces se cumple la proporcionalidad. A ver, en el chiquito a teta se le pone 4. En el grandote a teta que se le pone todo esto, ¿no? Que sería 4 más 8 sería 12. 12. Ya, en el chiquito a Trinchi se le pone X. A Trinchi, ¿qué se le va a poner? En el grandote, 15, ¿no? ¿Y ahí qué voy a hacer? Voy a hacer el método de Lazo, como dice Yori. 4 por 15 va a ser igual a X por 12, ¿no? Ahí, ¿qué puedo sacar? Puedo sacar tercia, ¿no? Tercia de esto es 4, tercia de 15 es 5. Puedo sacar cuarta, 1, cuarta, 1. ¿Qué me queda acá? 5 por 1, eso es 5. Y al otro lado queda X por 1, y eso es X. Entonces el valor de X es 5. Ya es el valor de X. A ver, vamos a ver otro ejemplo, a ver si hay. Acá uno diferente, ya, a ver, vamos a ver. La 9. La 9. Dice, es un paralelogramo. Toda esa figura es un paralelogramo. ¿Qué quiere decir un paralelogramo? Que si aquí es, pongámosle, alfa, aquí sería alfa. Ya, ahí sería alfa también. Ya, ¿qué más? Nos dice también que a veces ya BE es 6. BE, aquí no. 6 centímetros de BAE. EC es 18. EC. AO es sus 12. Calcular O. Este de acá nos pide calcular. OE. OE. Entonces, ¿qué diríamos ahí, chicos? A ver, profe, ¿quiénes son semejantes? Los semejantes serían estos dos, ¿no? Este triángulo amarillo grandote con el triángulo de chiquito de acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Como es un paralelogramo, este de aquí debe ser igual a este de acá abajo. Entonces, lo de arriba, ¿cuánto vale? Vale 16 más 18. ¿Cuánto sería eso? 24, ¿no? 24 sería esto de acá todo, porque es 16 más 8, más 18. ¿Ya? Entonces ahí ya puedo decir lo siguiente, ¿no? Ya, profe, ya sé que esos dos son semejantes, entonces tiene que cumplir la proporcionalidad, ¿no? En el chiquito, a alfa se le pone X, en el grandote, a alfa se le pone 12. A en el siguiente. A este angulito de acá en el chiquito se le pone 6. A este angulito de acá se le pone, ¿qué cosa? 24. Y ya está. Entonces, ¿qué diríamos aquí? Doceava, ¿no? Doceava 1, doceava 2. ¿Qué más diría? Mitad 1, mitad 3. Ah, ya, profe, entonces diríamos que X va a ser igual a qué cosa. El 1 multiplica aquí, sería 1 por X, sería X. Y 1 por 3 sería 3. Entonces el valor de X es 3, ¿no? A ver, parecía diferente, pero parece que es más fácil, ¿no? Ya, este creo que puede ser, ¿ah? Ya para dejarle ya la tarea, porque faltan unos cuantos minutitos. Ya. La número 10. La número 10.
Ya está acá la número 10. Dice que tenemos que calcular X. Ya, primero tengo que buscar los ángulos, ¿no? A ver, aquí está alfa, aquí está alfa. Ya. De aquí, ¿qué sería? A ver, vamos a ponerle teta. Entonces vamos a ver que hay alfa y teta. En el grandote también hay alfa y teta. Entonces esto de aquí va a ser igual a este de aquí. Ya, las sombreritas. Ya vemos que como se cumple que dos ángulos son iguales, esos son semejantes, entonces ¿qué diría? Que va a cumplirse la proporcionalidad. La proporcionalidad. No, la proporcionalidad. La proporcionalidad dice lo siguiente. Para el chiquito a alfa se le pone X, para el grandote, donde está alfa, aquí no. ¿Qué se pone? Todo esto. Sería 2 más 4, 6. ¿No? Todo eso se le pone. 2 más 4. ¿Ya? Ahora, el siguiente. Para tetita. No, 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 no. Para el ángulo desconocido. ¿Ya? Para el ángulo desconocido. En el chiquito se le pone 4. ¿No? En el grandote se le pone todo esto, que es 8. Y ahí solamente tenemos que operar, pues, ¿no? Y hacemos el método de aspa, lo que sea. A ver, esto de acá pasaría a x por 8 o 8 por x. Es igual a 6 por 4. 24 horas por si acaso también, pero igual, para no complicarse, le voy a poner ahí. ¿Qué diríamos acá? Cuarta 2, porque 2 por 4 es 8. Cuarta 1. Mitad 1, mitad 3. Entonces el valor de x es igual a 3. Parecía complicado, pero era más fácil. Hacemos más ejemplos. Ya no se pelean. A ver, el 12 ya, ok, uno. ¿Qué diríamos ahí? A ver, desarrollamos. Del gráfico dice la recta BC es paralela a AD. Ya, de eso ya me estoy diciendo que puedes trasladar los ángulos, ¿no? Porque para eso sirve dos paralelas. Tenemos que calcular el valor de BD, esto de acá, ¿no? Si BC, aquí es 2. AD 8. AD 8. Ya. Como dice que BC es paralela a AD, yo puedo decir qué cosa, que este ángulo de aquí se traslada aquí, no, teta. Ya. ¿Para qué será? Okay. Ya. Aquí vamos a poner alfa, como se traslada, acá sería alfa. Entonces ahí vemos que tiene dos ángulos iguales, entonces esos dos triángulos son semejantes, ¿no? Este triángulo con este triángulo. Son semejantes. Entonces ahí puedo decir que como son semejantes existe una proporcionalidad. Proporcionalidad, ¿no? Por ejemplo, aquí, que se le pone a teta, 2. En el otro, a teta se le pone x. En aquí, a ver, acá vamos a poner un ángulo desconocido. El desconocido estará aquí en el otro. Entonces al desconocido ángulo se le pone x, ¿no?
Y al desconocido ángulo aquí en el grande se le pone 8. Entonces puedo decir el aspa, ¿no? Aquí sería 2 por 8, 16 obviamente. Y x por x sería x cuadrado. Y obviamente el cuadrado pasa como raíz y eso sería x, ¿no? 4. Exacto, muy bien. Está atento yo, Jordan. Cuatro. Ya, listo. Entonces eso sería, chicos.